Tengan muy buenas tardes, estimados alumnos. En esta semana número 6 vamos a trabajar lo que son unas de las categorías gramaticales variables. Cuando nosotros hablamos de estas categorías gramaticales variables, nos referimos a las palabras o categorías gramaticales que se caracterizan por sufrir una variación formal, es decir, presentan morfemas gramaticales de género, número, persona, modo, tiempo, etc. Y aquí nosotros nos estamos refiriendo al sustantivo, al adjetivo, al artículo, al pronombre y al verbo. Y justamente en esta semana número 6 vamos a ver lo que es el sustantivo. Entonces vamos a ver las definiciones del sustantivo y lo vamos a ver desde tres criterios, desde el semántico, morfológico y sintáctico. Entonces, ¿qué nos dice la semántica? La semántica nos dice que el sustantivo es la palabra que designa a los seres en general, tengan estos existencia independiente o existencia dependiente. Es decir, a todo lo que nos rodea tiene un nombre. Y como tiene un nombre, por lo tanto, es un sustantivo. Porque bien claro nos dice que es la palabra que le designa que designa a los seres en general. Son independientes o dependientes. Por ejemplo, el amor es dependiente porque para que exista amor nosotros tenemos que sentir amor, si no, no lo hubiera. Entonces por eso nos dice que son independientes o dependientes. Eso es desde el punto de vista semántico. Desde el punto de vista morfológico, o desde la morfología, nos dice que es una palabra variable que se caracteriza por aceptar accidentes gramaticales de género y número. Género y número. Como nosotros ya sabemos de que los sustantivos pueden estar en género masculino o femenino y en el número singular y plural. Entonces, desde el punto de vista morfológico, es una categoría gramatical variable, porque nos presenta los accidentes gramaticales de género y número. Desde el criterio sintáctico o desde la sintáctica o de la sintaxis, que es el nivel de la lengua que estudia el orden de las palabras dentro de una oración, pues nosotros lo que vamos a observar aquí es qué funciones cumple el sustantivo en una oración. Entonces, vemos que desde el punto de vista sintáctico es una palabra capaz de incumplir en los enunciados llamados oraciones funciones de, por ejemplo, sujeto explícito, objeto directo, objeto indirecto, objeto preposicional, aposición, agente, atributo circunstancial, modificador indirecto. Entonces decimos que además debemos indicar que iguales funciones pueden cumplir los sustantivos, ¿cierto? Personales, de primera, segunda y tercera persona. Entonces recordamos de que el sustantivo, la función más importante que cumple en una oración va a ser la siguiente, de ser núcleo, ¿ya? De ser núcleo del sujeto. Esa es su función privativa, o la función más importante del sustantivo es la de ser núcleo del sujeto. Y es muy fácil cómo reconocer un núcleo del sujeto. Vamos a ver la clasificación que tienen los sustantivos. Cuando nosotros hablamos de esta clasificación, pues nosotros vamos a tener que recordar que vamos a tener clases de sustantivos según su naturaleza. Entonces, por su naturaleza vamos a tener a los sustantivos concretos y a los sustantivos abstractos. Mientras que los sustantivos concretos se refieren a objetos con existencia independiente o perceptible por los sentidos. Es decir, vamos a estar frente a aquellos sustantivos que no va a tener nada que ver, digamos, el hombre en su ejecución para que puedan existir. Es decir, son independientes, están presentes por sí solos. Mientras que los abstractos son aquellos sustantivos de una existencia dependiente o conceptual, se manifiesta en un sustantivo concreto, exacto. Es decir, por ejemplo, para que exista la ternura, ¿cierto? La ternura tiene que existir a una persona que sienta ternura o la tenga, sino de lo contrario no lo puede estar.
Entonces recuerden que todos los concretos son de existencia independiente y perceptible por los sentidos, mientras que los abstractos, su existencia va a depender de un sustantivo concreto, es decir, de uno de que ya exista. Luego, por su extensión, vamos a tener a los sustantivos comunes, que nos dice y a los sustantivos propios. Cuando nosotros hablamos de los sustantivos comunes y de los sustantivos propios, ambos tipos de sustantivos son muy fáciles de identificar, porque los sustantivos comunes nos expresan características no distintivas o generales de seres u objetos de una determinada clase. Pueden ser individuales, por ejemplo, cuando nombra a un ser, una abeja, una estrella, y colectivos cuando están en número singular, pero designa a un conjunto de seres, ¿cierto? Y aquí tenemos pues individuales y colectivos, es decir, individual, cuando nosotros vamos a nombrar de manera singular, ya, oigan bien, de manera singular, a un individuo de un conjunto o de un grupo, mientras que el colectivo yo también voy a nombrar en singular, recuerden bien, en número singular, al nombre de ese conjunto, ¿cierto? Al nombre de ese conjunto. Por ejemplo, un sustantivo individual, yo diría abeja, que estoy nombrando a un solo integrante o elemento de un grupo, pero si yo quiero nombrar el grupo de las abejas, yo voy a decir enjambres, ¿cierto? Entonces, si nos damos cuenta, ambos sustantivos, tanto individuales como colectivos, están en número singular, porque en ningún caso yo he dicho abejas y he dicho enjambres, sino he dicho abeja, enjambre. No puedo decir abeja y abejas como grupos colectivos, no. Individual nombras de manera particular, a un solo elemento o miembro de todo un grupo o conjunto al cual pertenezca, mientras que en el colectivo tú vas a nombrar ya al nombre de ese conjunto o de ese grupo. Y en los propios son sustantivos individuales, ¿ya? O distinguidores, es decir, no mencionan las características de un ser u objeto. Pueden ser antroponónimos u onomásticos, nombres de personas, por ejemplo. Los patronímicos, apellidos derivados de un grupo de la Edad Media, como por ejemplo Sánchez, de Sancho. Topónicos ¿cierto? Los ponónimos o los topónimos. Nombres de lugares, fenómenos geográficos, en fin. Vamos a tener frente ahí a los comunes y a los propios. Tenemos por su origen vamos a tener a los sustantivos primitivos, a los sustantivos derivados, ¿cierto? Y los primitivos nos dicen que son los que provienen de otro vocablo, es decir, tienen un solo núcleo o raíz. Por ejemplo, como yo digo flor y tío, que solamente tienen un solo núcleo o una sola raíz. Mientras que los derivados se utilizan sustantivos primitivos por su formación, a los cuales se le agregan morfemas facultativos o derivativos. Es decir, van a ser lexemas a los cuales nosotros les vamos a unir morfemas derivativos, como lo estamos viendo en pantalla, cuando sea un prefijo o un sufijo. Por ejemplo, tenemos dentro de los derivados a los aumentativos, que justamente cuando hablamos de los aumentativos, derivativos, despectivos, de los patronímicos y de los gentilicios, ¿cierto? De los gentilicios. Entonces, vamos a ver a cada uno de ellos. Entonces, cuando vamos a estar frente a de su origen vamos a estar frente a un aumentativo. Por ejemplo, los aumentativos nos indican idea de tamaño o se usan también para expresar aprecio negativo, excepto, por ejemplo, pelón, islote, perdigón, excepcionalmente, y en contextos lingüísticos o situaciones puntuales adquieren para el hablante valor de un aprecio positivo, ¿cierto? Tiene un carrazo, entonces son los aumentativos. Mientras que los diminutivos, ya cuando estamos dentro de los aumentativos, tenemos luego a los diminutivos. Cuando nosotros hablamos de estos diminutivos, vamos a decir que indican una pequeñez, pero en general,
el hablante los utiliza para indicar aprecio positivo, se asocia con frecuencia al tamaño pequeño o a sensaciones de ternura y delicadeza. Los más utilizados son, ¿cierto? Por ejemplo, y panecito, panecillo, en fin. Y también tenemos a los despectivos que nos expresan burla, desprecio o desagrado. Tenemos a los patronímicos, que son los apellidos actuales que antes derivaron de los nombres de la Edad Media, por ejemplo, de Rodríguez, Rodríguez de Rodrigo Pérez. Los gentilicios, que derivan del nombre del lugar indicando el lugar de origen o procedencia. Por ejemplo, nosotros si somos de Perú, decimos somos peruanos, o si somos de Piura, piuranos. Entonces, esos son los gentilicios, que son aquellos sustantivos que nos van a marcar o nos van a decir el lugar de origen de donde procedemos, de donde provenimos. Luego tenemos por su estructura, tenemos a los simples, a los derivados, a los compuestos, a los parasintéticos, a la frase sustantiva y por último a la oración sustantiva. Entonces, por su estructura vamos a estar frente a nosotros a un sustantivo simple cuando vamos a nombrar objetos o aspectos de la realidad. Tienen un solo lexema acompañado de uno o dos morfemas gramaticales. Ejemplo, mesa, lápiz, ¿cierto? Ahí tenemos a los morfemas gramaticales. De los derivados nos dicen de que provienen de un sustantivo simple, tiene un solo lexema y uno o varios derivativos, es decir, puede tener prefijos o sufijos o interfijos e infijos. Por ejemplo, yo digo mesa, pero puedo decir mesita, ¿cierto? Mesita. Ita le ha agregado un sufijo al lexema de mesa para formar un diminutivo. Entonces, aquí nosotros estaríamos frente a un sustantivo derivado. Los compuestos nombran a un ser con una palabra compleja. Tienen dos lexemas acompañados o no de morfemas gramaticales. Ejemplo, tenemos cubrecama, cubre más cama, cubrecama, tenemos a un lexema más otro lexema. La palabra bocacalle, ¿cierto? De boca más calle, bocacalle. Albiceleste. En fin, tenemos también formadas por guión, ético-moral, en fin. Tenemos esos tipos de sustantivos que son compuestos. Luego tenemos a los parasintéticos, que son sustantivos que se originan por composición y derivación a la vez. Tienen en su estructura dos lexemas y uno o dos o más morfemas derivativos. Tienen un prefijo, un lexema y un sufijo. Ejemplo, siete mesinos. Por ejemplo, de 7 más mes, tengo lexema más lexema, 7 más mes, pero luego yo le he agregado un sufijo que es ino, y ahora yo tengo la palabra parasintética 7 mesinos. Es decir, en la parasintética se da una composición más una derivación. Ahí vamos a estar nosotros frente a un sustantivo parasintético descarado, ¿cierto? También tenemos ahí, por ejemplo, esa palabra. La frase sustantiva es una combinación de un sustantivo con modificadores que sirven para designar a un solo ser. Tienen valor de sustantivo propio, ya que se refieren específicamente a instituciones. Por ejemplo, Universidad Nacional de Piura, Organización de las Naciones Unidas, lugares también podemos decir, por ejemplo, como Cabo de la Buena Esperanza, Madre de Dios. Obras literarias, por ejemplo, La muerte en Venecia, Prometeo mal encadenado, y también, por ejemplo, podemos tener otras fechas conmemorativas como Semana Santa, fiestas patrias. Son también frases sustantivas el nombre del año, por ejemplo, año de la persona con discapacidad y el centenario del nacimiento de Jorge Basadre Groma, y los apelativos de personajes célebres y lugares, por ejemplo, el Conde de Lemos, el Cisne de Avon, la ciudad del eterno calor, la ciudad luz, ¿cierto? El Feniz de los Ingenios, como se le conocía a Félix López de Vega. Y por último tenemos a la oración sustantiva. Y la oración sustantiva nos designa a un solo ser mediante una oración. Específicamente se trata de nombres de obras literarias, ya cuando hablamos de una oración sustantiva. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros El viejo saurio se retira o La vida es sueño.
Entonces, así nosotros vamos a identificar cuando estamos frente a una frase sustantiva y cuando nosotros vamos a estar a una oración sustantiva. Pero también nosotros tener a los sustantivos por la doble significación del singular. Y cuando nosotros vamos a estar frente a este tipo de sustantivos por la doble significación del singular, vamos a tener a los sustantivos contables y a los sustantivos no contables. Entonces, un sustantivo contable son unidades discretas que admiten combinaciones con numerales. Su carácter discreto está dado porque son unidades separables unas de otras, es decir, designa seres que pueden enumerarse, por ejemplo, pizarra, pollo, alumno, zapato. Entonces, todo lo que nosotros podemos contabilizar, enumerar, van a ser sustantivos contables. Y los sustantivos no contables son unidades continuas, es decir, que no se pueden aislar como unidades separadas. No son contables los líquidos, por ejemplo, el agua, los gases, el polvo, coloides, los cereales, los minerales. Es decir, no los podemos separar. Esos van a ser los no contables porque son unidades continuas, no las podemos desgregar. Entonces, esta es la primera parte del sustantivo que hemos visto en esta semana número 6. Espero que hayan entendido. Nos vemos en el próximo video. Se cuidan.